A las 12:46 del mediodía, otra de las noticias del día tiene que ver con las capturas que ordenó la Fiscalía por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Vamos en vivo al búnker de la Fiscalía con Pablo César Guevara, en donde se encuentran los hombres a los que les ordenaron la captura. Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan Diego? Muy buenas tardes. Pues Manuel Antonio González, ex jefe de la Oficina de Orden Público del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, se encuentra en su casa al norte de la capital de la República, hasta donde llegaron anoche efectivos del CTI de la Fiscalía. Él ha tenido problemas de salud y en consideración a esta situación, pues los efectivos lo han dejado permanecer allí en espera que se defina hacia qué sitio va a ser trasladado. Entre tanto, Luis Felipe Montilla, ex comandante de la policía en Soacha, es buscado hasta ahora por las autoridades. Agentes del CTI custodian en su vivienda en el sector de Colina Campestre, en Bogotá, a Manuel Antonio González, exdirector de la Oficina de Orden Público del DAS, quien no habría cumplido con su deber de garantizar la seguridad del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Aunque fue capturado en la tarde del domingo, sufre serios problemas de salud que no permitieron su traslado al búnker de la Fiscalía. El ente acusador advierte que tiene serios indicios en su contra, al igual que contra el excomandante de la policía de Soacha, mayor en retiro Luis Felipe Montilla, quien también es buscado por este caso. Esto es un momento, digamos, provisional en este caso, porque para dictar medidas de aseguramiento se necesita como mínimo 2 indicios graves de responsabilidad que el fiscal del caso consideró que se cumplían en este caso frente a esas 2 personas. Mientras en el caso de González, un fiscal definirá en las próximas horas si le concede la detención domiciliaria debido a sus problemas de salud, sigue la búsqueda del mayor Montilla, quien estaría en los Estados Unidos. Según el vicefiscal Jorge Perdomo, en las próximas semanas se producirán nuevas decisiones en este proceso. Nosotros hemos venido desde el primer momento sosteniendo la tesis de que estos graves magnicidios, graves atentados a los derechos humanos deben seguir siendo objeto de investigación hasta que se esclarezca totalmente lo que pasó en estos hechos. El mayor Montilla, en declaraciones a la Fiscalía, ha negado tener responsabilidad en los hechos y aseguró que fue por órdenes de oficiales de mayor rango que el personal a su cargo fue movido hacia otro lugar el día de la muerte de Luis Carlos Galán en agosto de 1989. Manuel Antonio González, se ha conocido hace algunos segundos, ha solicitado que una vez se recupere de las dolencias por las que ha atravesado en los últimos días, sea trasladado a una escuela de formación de la policía, donde cumplirá la detención ordenada por la Fiscalía General de la Nación. Desde el búnker de la Fiscalía, Pablo César Guevara, Noticias Caracol. Gracias, Pablo César. 12:49 ya. El magnicidio de Luis Carlos Galán es uno de los procesos penales que más llama la atención del país. Analizamos las reveladoras imágenes captadas por Jesús Calderón, camarógrafo de la campaña de Galán en aquel entonces, y también la fotografía de José Erchel Ruiz. Él era fotógrafo del Espectador. Eso fue lo que captaron sus lentes, que dieron luces a los investigadores para el proceso judicial. El video muestra a Santiago Cuervo y Pedronel Angulo, 2 de los escoltas de confianza del candidato. Ellos se abrían paso entre la muchedumbre, en ese momento desconcertados, pues como se nota en el video, este hombre, el teniente de la policía Jacobo Torregrosa, jefe de escoltas de Galán, inexplicablemente se rezagaba del grupo y los mandaba solos a la tarima. Uno de los miembros de su escolta que lo acompañó esa noche rompió su silencio de 20 años y narró esos angustiosos momentos. El que tenía que estar detrás del doctor Galán era el teniente Torregrosa y Santiago y yo alrededor junto con los demás componentes de la escolta. Mientras tanto, Jesús Calderón, el camarógrafo de la campaña, ajustaba su cámara. Se escucharon las primeras detonaciones. En esta manera recibe 3 impactos de bala. Yo caigo, me trato de parar, yo caigo nuevamente y empiezo yo a gritar que le habían dado al doctor Galán. En la tarima solo queda Luis Carlos Galán, herido de muerte, y su más leal escolta, Santiago Cuervo. Y es aquí, en medio de la confusión, cuando el video y las fotografías tomadas valientemente por el camarógrafo y el fotógrafo revelan los primeros indicios de los autores materiales del crimen. El primero, la sospechosa actitud de un policía que en medio de la balacera recoge algo debajo de la tarima, justo en el mismo lugar donde segundos antes habían disparado los sicarios.
Mientras tanto, en el ángulo opuesto, es decir, al otro lado de la tarima, en medio de las balas, José Erchel disparaba su cámara fotográfica. De las 17 que tomó, captó esta que reveló la imagen del hombre de la pancarta, convenientemente ubicado para esconder a sus cómplices. Luego aparece el carro blindado y a bordo el jefe de escoltas, el teniente Torregrosa, quien hasta ese momento esperaba dentro del vehículo. Entonces yo le arrebato el radio al teniente Torregrosa y empezó a llamar a satélite del DAS, donde le manifesté todo lo que ya estaba pasando. También el exagente del DAS asegura que, estando en la clínica, el teniente Torregrosa intentó cambiar el reporte de los hechos. Yo le manifesté a él, dentro de mi convalecencia, que yo no le firmaba ningún informe, porque no era cierto lo que estaba plasmando. La sospechosa actuación de Torregrosa, no solo la noche del 18 de agosto, creó un mar de dudas en la familia Galán. Se sube al carro blindado, cierra la puerta y deja a mi papá a la deriva. Las últimas fotos e imágenes de este valioso documento visual muestran los angustiosos momentos de la evacuación. Hasta el final, la histórica pieza periodística sigue revelando pistas. Uno de los hombres de sombrero blanco verifica el estado de salud del candidato cuando es acomodado en el vehículo blindado. Los hijos del asesinado líder político Luis Carlos Galán Sarmiento celebraron la decisión de la Fiscalía, pero exigieron a las autoridades más celeridad en el proceso. Carlos Fernando Galán además pidió que se investigue la eventual participación del cartel de Cali y del clan Ochoa en el magnicidio. Juan Manuel Galán, hijo mayor de Luis Carlos Galán, dijo que esperaba desde hace tiempo esa decisión de la Fiscalía, que permitirá establecer la responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado en el magnicidio. Es una decisión que estábamos esperando desde hace alrededor de un año, cuando se practicaron las indagatorias al capitán Montilla y al coronel González del DAS. Para Carlos Fernando Galán es claro que la actuación de esos oficiales facilitó el crimen. Por la forma como ocurrió el asesinato, que hubo decisiones de autoridades encargadas de proteger a Luis Carlos Galán, que lo que realmente hicieron fue ponerlo en bandeja para que lo pudieran asesinar los sicarios. Sin embargo, esperan que se llegue a otros responsables. Tienen que ver con otros miembros y altos oficiales de la Policía Nacional que tomaron decisiones en esa época en la Policía de Cundinamarca que afectaron también la posibilidad de que se le prestara una adecuada seguridad a mi padre. Y también eventualmente la participación del cartel de Cali. Ahora, hay algunos responsables o algunos testimonios que indican de una presunta participación de otras personas que no han sido involucradas al crimen. Por ejemplo, los Ochoa, que hacían parte del cartel de Medellín. Finalmente pidieron que se tengan en cuenta testimonios como el de alias Popeye en el proceso judicial. Y por su parte, la esposa de Santiago Cuervo, el escolta de Luis Carlos Galán, que también murió bajo el fuego de los sicarios esa noche en Soacha, Cundinamarca, dijo que no entiende por qué se toman las decisiones 23 años después del crimen. Olga Marina Ramírez pidió celeridad en la justicia. Es increíble que después de 23 años, hasta el momento se estén tomando estas decisiones tan importantes para tratar de esclarecer qué fue realmente lo que pasó y quiénes fueron los culpables para que realmente paguen por lo que hicieron. Lamentó que no haya continuidad en las investigaciones. El proceso ha pasado por tantas manos de fiscales, de jueces, de tantas autoridades, sino que no hayan podido capaz de esclarecer esta situación, pues créame que es un poco lamentable y vergonzoso para este país. Aseguró que su esposo fue un héroe que merece justicia, porque fue el único que con su vida intentó proteger a Luis Carlos Galán. No se imagina el dolor tan grande que es para mí como esposa, saber que lo perdí y que mi hija no pudo conocerlo. Confío en que pronto se conozca toda la verdad y se castigue a los responsables del magnicidio. Por el crimen de Luis Carlos Galán solo hay una condena, la del exministro y exsenador Alberto Santofimio Botero, quien paga actualmente 24 años de cárcel. Los sicarios que hasta ahora se conoce que participaron en el crimen están muertos. Por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, la Corte Suprema condenó a 24 años de cárcel al exministro y exsenador Alberto Santofimio Botero, señalado de ser uno de los instigadores del crimen y quien se encuentra preso en la cárcel Picota de Bogotá. La justicia también investiga la presunta responsabilidad del entonces director del DAS, general en retiro Miguel Maza Márquez, a quien se acusa de debilitar la escolta de Galán
para facilitar la acción de los asesinos. Por el crimen fueron implicados inicialmente Alberto Jubis Hasbún y otras 4 personas, todas absueltas y dejadas en libertad tras 42 meses de cárcel. Luego, se conoció que el grupo de sicarios que asesinó a Galán en la plaza de Soacha estuvo integrado por Orlando Chávez Fajardo y Enrique Chávez Vargas, asesinados en Bogotá, y Jaime Eduardo Rueda Rocha y José Eber Rueda, abatidos por la policía. Todos ellos, hombres de la organización del extinto narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Ahora, 2 nuevas fichas se suman al cuadro de investigados por este crimen. Se trata del mayor retirado de la policía Luis Felipe Montilla, comandante en Soacha para la época, y el entonces jefe de la Oficina de Orden Público del DAS, Manuel Antonio González.